Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos concedes de venir a este lugar para abrir tu palabra y escuchar tu voz. Vamos a estudiar un tema solemne en el día de hoy. Y por eso te pedimos, Señor, que abras nuestras mentes y que enternezcas nuestros corazones para recibir la semilla de la verdad. Y te damos gracias, Padre, por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. En el libro de Apocalipsis se encuentra en sus primeros capítulos la historia de las 7 iglesias. Ahora, las 7 iglesias, según la mayoría de los eruditos, representan 7 periodos consecutivos en la historia de la iglesia cristiana, desde los días de los apóstoles hasta el fin del tiempo. Es decir, que las 7 iglesias eran iglesias literales en Asia Menor, pero Dios las escogió para ilustrar características de la iglesia en 7 periodos consecutivos de toda la historia de la iglesia, desde los días apostólicos hasta el fin del tiempo. La mayoría de los eruditos bíblicos están de acuerdo con este panorama. Quisiera leer, al comenzar nuestro estudio de hoy, 2 citas. Dice Hal Lindsey lo siguiente: yo creo que estas 7 iglesias fueron escogidas y puestas en su orden por nuestro omnisciente Señor, porque tenían problemas y características que iban a profetizar 7 etapas de la historia por las cuales habría de pasar la iglesia universal. Quiero que noten especialmente la última parte de esta cita. Dice que Dios escogió estas 7 iglesias en Asia Menor porque iban a profetizar 7 etapas de la historia por las cuales habría de pasar la iglesia universal. Es decir, Hal Lindsey, con quien estoy en desacuerdo en la mayoría de sus conceptos proféticos, dice que las 7 iglesias representan 7 periodos consecutivos de la historia de la iglesia. Eso es un dato muy importante para recordar. Ahora, también quiero leer una cita de Elena White. Como les mencioné, esta cita se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles, la página 467. La autora aquí concuerda con la cita que leí de Hal Lindsey. Dice la autora lo siguiente: los nombres de estas, es decir, de las 7 iglesias, son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. Fíjense lo que dice: los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. Luego sigue diciendo, el número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Así que la autora nos dice varias cosas importantes. En primer lugar, nos dice que estas iglesias representan 7 periodos de la era cristiana. Nos menciona también que el número 7 indica totalidad, es decir, estas iglesias representan la totalidad de la historia de la iglesia. Y nos dice que los símbolos que se usan para las iglesias describen la condición de la iglesia en diferentes periodos. Así que es importante recordar entonces que las 7 iglesias representan 7 periodos de la historia de la iglesia universal, desde los días de los apóstoles hasta el fin del tiempo. Hay un punto muy importante tomando en cuenta lo que hemos notado, y es que la iglesia número 6, que es la que vamos a estudiar en nuestro tema de hoy, la iglesia de Filadelfia, tiene que ser un periodo de la historia de la iglesia hacia el final de la historia.
porque si la primera iglesia representa los tiempos apostólicos, la segunda iglesia el periodo después de eso, y luego la tercera iglesia, la cuarta, la quinta y la sexta iglesia tiene que representar un periodo al final de la historia de la iglesia, porque no queda sino una sola iglesia, son 7. Así que la sexta tiene que ser al puro final de la historia de la iglesia. Esto es muy importante. Otro dato supremamente importante es el significado del nombre de la séptima iglesia, la iglesia que sigue a la número 6. El nombre Laodicea, que es el nombre de la séptima iglesia, significa juzgar al pueblo. Es decir, que la iglesia que viene después de la iglesia número 6 lleva el nombre Laodicea, que significa juzgar al pueblo. Durante el periodo de la séptima iglesia, entonces, encontramos que se va a juzgar al pueblo. Es un dato muy importante. Así que resumiendo, entonces, las 7 iglesias representan 7 periodos consecutivos de la historia de la iglesia. La iglesia número 6 tiene que ser un periodo ya llegando al final de la historia de la iglesia. La iglesia número 7, el significado del nombre Laodicea es juzgar al pueblo, lo cual significa que la iglesia número 6 viene inmediatamente antes de iniciarse el juicio. Ahora, con este marco histórico, podemos entrar a estudiar el mensaje a la iglesia de Filadelfia, la sexta iglesia. Si tienen sus Biblias, vayan conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 3 y los versículos 7 y 8. Apocalipsis 3 y el versículo 7 y 8. Y recuerden, voy a recalcar otra vez este punto muy importante, y es que esta es la iglesia número 6, tiene que ser ya hacia el final de la historia de la iglesia. Y es la iglesia que viene inmediatamente antes de la iglesia en que se juzga al pueblo de Dios. Dice allí en Apocalipsis 3 y el versículo 7 lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Ahora yo pregunto, ¿qué era David? Bueno, todos sabemos que David era un rey. Así que el que tiene esta llave de David tiene que estar en la línea de los reyes. Es decir, según dice este mensaje, tiene la llave de David. Y ahora noten lo que sigue diciendo: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora, ustedes saben que una llave se usa para abrir una puerta. Aquí dice que el personaje que se menciona en esta iglesia, que dicho sea de paso es Jesús, tiene la llave de David. Y con la llave abre y ninguno cierra, y con la llave cierra y ninguno abre. Ahora, la pregunta clave es: ¿qué es lo que abre y qué es lo que cierra? Sigamos leyendo. Dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una ¿qué? Una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, el propósito de la llave es para abrir una puerta y para cerrar otra puerta. Y uno se pregunta, ¿cuál puerta es la que cierra esta llave y cuál puerta es la que abre esta llave? En la iglesia de Filadelfia hay una puerta que se le coloca enfrente a esta iglesia y se le invita a esta iglesia a entrar por esa puerta que ha sido abierta por la llave. Ahora, para entender la llave de David necesitamos regresar al Antiguo Testamento, porque este pasaje de Apocalipsis 3, 7 y 8 viene de un pasaje que encontramos en el libro de Isaías. Vuelvan conmigo a Isaías, el capítulo 22 y los versículos 21 y 22. Isaías 22 y el versículo 21 y 22. Y acuérdense que en el libro de Apocalipsis se está hablando es del Señor Jesucristo.
Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, es Jesús mismo. Y esta es una profecía que viene del libro de Isaías. Aquí sí que en Isaías se refiere también a Jesús. Dice en el versículo 21 de Isaías 22, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Esa palabra es muy importante, tu potestad. Se podría traducir mejor con la palabra gobierno. A eso volveremos después. Sigue diciendo, y será para padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y ahora escuchen bien. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Así que se dan cuenta que este pasaje de Apocalipsis 3 viene de Isaías 22, porque habla de David, quien era rey, habla de la llave y habla de abrir y de cerrar. Es decir, que según Isaías 22, 21 y 22, se le da a Jesús la llave de la casa de David y esa llave va a abrir algo que nadie puede cerrar. Ahora, la pregunta queda pendiente, ¿qué es lo que esa llave abre? ¿Cuál puerta es la que abre esa llave? Ahora, quiero que noten aquí en Isaías 22 que la llave, y esto no se menciona en Apocalipsis 3, la llave dice, está sobre su ¿qué? La llave está sobre su hombro. Ahora, eso es raro que una llave esté sobre el hombro. Generalmente cuando tenemos una llave nos la metemos en un bolsillo, ¿verdad que sí? Pero aquí dice que el de la casa de David, el que tiene la llave sobre el hombro. ¿Qué significa esto? Bueno, necesitamos ir a otro pasaje del libro de Isaías. Isaías el capítulo 9, y quiero leer los versículos 6 y 7. Isaías el capítulo 9 y los versículos 6 y 7. Aquí vamos a ver qué es lo que significa la llave sobre el hombro. Nuevamente Isaías 9 y el versículo 6 y 7. Y este es un pasaje muy bien conocido. Claramente es una profecía mesiánica. Especialmente el versículo 6 podemos tal vez recitarlo de memoria. Dice aquí en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su ¿qué? Sobre su hombro. Ahora, qué interesante, en Isaías 22, ¿qué es lo que tenía sobre el hombro? La llave tenía sobre el hombro. Pero aquí nos dice que tiene ¿qué cosa? El principado sobre su hombro. Ahora, el Antiguo Testamento fue escrito mayormente en el idioma hebreo. Lamentablemente, a veces cuando se traducen textos del Antiguo Testamento, no se le da la misma traducción a la misma palabra. Ustedes recuerdan en Isaías 22 y el versículo 21, que dice que el que tenía la llave de David se le iba a dar potestad. Esa palabra potestad es la misma palabra que se traduce aquí principado. Es decir, la potestad es el principado. En inglés es mejor la traducción. En inglés dice, the government will be upon his shoulder. Es decir, el gobierno, el principado, el reinado está sobre su hombro. Es decir, que la llave algo tiene que ver con abrir una puerta para que Jesús vaya a buscar su ¿qué? Su potestad, su principado, su gobierno o su reinado. Ahora noten lo que sigue diciendo, otra vez el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahora noten que con la llave que tiene sobre su hombro o con el principado que tiene sobre su hombro, va a abrir la puerta
y va a lograr un imperio que va a cubrir todo el planeta Tierra. Dice en el versículo 7, lo dilatado, es decir, la extensión de su imperio y la paz no tendrán, ¿qué cosa? Límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es decir, que la llave que está sobre su hombro se usa para él buscar su principado, para lograr su reino. En otras palabras, un reino que tendrá una extensión universal. De alguna manera, la llave abre una puerta, Jesús entra por la puerta para que se le entregue su reino, que es un reino o un imperio universal y mundial. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿cuál es la puerta que él va a abrir con la llave que tiene sobre su hombro para buscar el principado o el reinado que tiene sobre su hombro? Bueno, necesito mencionarles que en el santuario había 3 puertas. Había una puerta que llevaba del campamento de Israel al atrio. Había otra puerta que llevaba del atrio al lugar santo del santuario. Y había una tercera puerta que conducía del lugar santo del santuario al lugar santísimo. E inmediatamente uno se pregunta, ¿cuál de esas 3 puertas se abren con la llave que Jesús tiene sobre su hombro para buscar su imperio que va a cubrir todo el mundo, es decir, todo el universo? Bueno, no puede ser la primera puerta. Vamos a encontrar que la primera puerta lleva al atrio y la obra que Jesús desempeñó en el atrio la hizo en la tierra. Por ejemplo, en el atrio se traía el cordero para examinarlo, para estar seguro de que era perfecto. Y también en el atrio, sobre el altar, se sacrificaba el cordero. Es decir, esa labor la cumplió Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. El atrio representa la tierra. Cuando Jesús vino del cielo a la tierra, llegó a este mundo, vivió una vida perfecta como Cordero de Dios, murió también como el Cordero de Dios. Jesús cumplió la labor o la obra del atrio. Esa primera puerta, la que conduce del campamento al atrio, no es la puerta que se menciona aquí en Apocalipsis, el capítulo 3. Ahora, en el santuario había una segunda puerta. Y esa puerta llevaba del atrio al lugar santo del santuario. Quiero que notemos lo que dice Apocalipsis, el capítulo 4 y el versículo 1 al 3. El libro de Apocalipsis menciona 2 puertas abiertas. Y vamos a notar cuál es la puerta abierta que se menciona en relación con el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis, el capítulo 4 y el versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta, ¿a dónde? En el cielo. No puede ser la puerta que lleva del campamento al atrio, porque eso es en la tierra. Esta puerta está abierta, ¿dónde? En el cielo. Ahora, dice entonces, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ahora escuchen, y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un ¿qué? He aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Así que Juan ve una puerta abierta. Entra por la puerta abierta en visión. Ve un trono y sobre el trono está uno ¿qué? Está uno sentado sobre ese trono. Ahora, hay varias cosas que quiero recalcar que son importantes en cuanto a estos versículos. En primer lugar,
Este evento se está realizando en el cielo. Esto no está pasando en la tierra, está sucediendo en el cielo. En segundo lugar, este trono que se menciona aquí en Apocalipsis 4 es un trono que está en el lugar santo del santuario, no el lugar santísimo. Y algunos dicen, ¿cómo sabe, pastor, que esta puerta abierta conduce al lugar santo y no al lugar santísimo? Bueno, Apocalipsis 4 y el versículo 5 nos da un dato muy interesante. Dice en Apocalipsis 4:5, y del trono, donde está este sentado, que resulta ser Dios el Padre, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían, ¿qué cosa? 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué es lo que se encontraba delante del trono? 7 lámparas de fuego. Ahora yo pregunto, ¿en qué apartamento del santuario se encontraba la lámpara que tenía 7 brazos o 7 luces? No cabe duda que ese mueble se encontraba en el lugar santo del santuario. Es decir, ese trono está a donde se encontraba el candelabro. Además de eso, hay otro dato que nos indica en qué apartamento está realizándose eso y a dónde lleva esta puerta abierta. Note el Apocalipsis, el capítulo 5 y el versículo 8, y el capítulo 5 es una continuación de la escena del capítulo 4, se está realizando en el mismo sitio. Quiero que noten lo que también se encuentra allí. Apocalipsis 5 y el versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, y note lo que sigue diciendo, y copas de oro llenas de ¿qué? Llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Noten que allí donde está el trono se encuentran copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora yo pregunto, ¿a dónde en el santuario se presentaba el incienso? No cabe duda que el incienso se presentaba en el lugar santo, a donde se encontraba el altar de oro. Leamos en conjunción con esto Apocalipsis 8 y el versículo 3 y 4. Apocalipsis el capítulo 8 y el versículo 3 y también el versículo 4. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Fíjese que el altar de oro, de incienso, está delante del trono. Y luego dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Es decir, en esta escena de Apocalipsis 4 y 5, donde se ve la puerta abierta y a Juan se le invita a entrar por la puerta abierta, esa puerta conduce al lugar santo por 2 razones. 1, se encuentra el candelero allí, y 2, se encuentra allí el altar de incienso. Es decir, esa puerta abierta conduce al lugar santo del santuario. Un dato muy importante es que sentado sobre ese trono está Dios el Padre. Y cuando leemos Apocalipsis 4, 1 al 3, nunca nos damos cuenta que Dios se haya movido de alguna parte para sentarse en ese trono. Sencillamente dice que hay un trono establecido en el cielo y el Padre está sentado allí. No se dice nada de que se haya movido de otra parte. Además de eso, hemos notado que también en Apocalipsis 4, alrededor de ese trono se encontraban 24 tronos. Luego en el capítulo 5 llega la hueste angélica con Jesús a presentarse delante del que está sentado en el trono. Es decir, quiero que tengamos clara esta perspectiva. Hay una puerta abierta, Juan entra por la puerta abierta, ve a Dios el Padre sentado sobre el trono, alrededor del trono hay 24 tronos. No está Jesús en ese momento allí, pero en el capítulo 5 llega la hueste angélica, trae a Jesús y Jesús se presenta delante de su Padre en el capítulo 5. Todo esto se está realizando
en el lugar santo del santuario. Es decir, que esta puerta que se menciona en Apocalipsis el capítulo 4 y el versículo 1 al 3 es la puerta que conduce al lugar santo del santuario. Lo que se está describiendo aquí en Apocalipsis 4 y 5 es la ascensión de Jesús a la presencia de su Padre. Porque después que Jesús cumplió su obra en el atrio, después que Jesús vivió una vida perfecta como el Cordero de Dios, después que Jesús sacrificó su vida sobre la cruz, sobre el altar, el Señor Jesucristo ascendió al cielo, como dice aquí, acompañado de los ángeles, y se presentó delante de su Padre para sentarse con su Padre en el trono. Es decir, que Apocalipsis 4 y 5 hablan de una puerta que nos lleva al lugar santo, a donde se encontraba el Padre y donde finalmente llega Jesús a presentarse delante de su Padre. Pero ahora necesitamos ir a otra puerta. Dicho sea de paso, antes de leer el texto sobre esa otra puerta, necesito dejar muy en claro este punto, y es que la puerta de la cual vamos a leer ahora no puede ser la misma puerta de Apocalipsis del capítulo 4, porque vamos a encontrar que hay otro mueble que está allí en este texto. No se encuentra el altar de incienso, ni se encuentra el candelabro, se encuentra otro mueble detrás de esa puerta. Noten Apocalipsis el capítulo 11 y el versículo 19. Apocalipsis el capítulo 11 y el versículo 19. Dice aquí: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Qué fue lo que sucedió en el cielo? ¿Se abrió qué cosa? El templo de Dios se abrió en el cielo. Y ahora escuchen lo que dice: y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora yo quiero preguntar, ¿esta puerta a dónde conduce? ¿Al lugar santo del santuario? No. Esta puerta conduce al lugar santísimo del santuario. Y quiero que noten que esta puerta no estuvo siempre abierta. Esta puerta llegó un momento cuando se abrió, y cuando se abrió esta puerta, se vio adentro, ¿qué mueble? El arca del pacto. Ahora yo pregunto, ¿a dónde se encontraba en el santuario el arca del pacto? Ustedes saben, el arca del pacto se encontraba dentro del lugar santísimo del santuario. Es decir, que esta puerta de Apocalipsis 11:19 conduce ¿a dónde? Al lugar santísimo del santuario. Ahora quiero repasar lo que hemos estudiado sobre las tres puertas. La primera puerta es la que conduce del campamento al atrio. Jesús, cuando vino del cielo, se presentó en el atrio, vivió una vida perfecta como cordero, murió en la cruz. La segunda puerta conduce al lugar santo del santuario. Jesús ascendió al cielo, se presentó delante de su Padre, quien estaba sentado en el trono, fue traído por los ángeles, había tronos con 24 seres sentados en los tronos, es decir, que representa el comienzo de la obra sacerdotal de Jesús en el cielo. Y luego tenemos la tercera puerta, que es la puerta que conduce al lugar santísimo del santuario. Ahora, un detalle cronológico muy importante, que es este. Apocalipsis 4 y 5 está hablando de un evento que sucedió al comienzo de la historia de la iglesia cristiana, porque Jesús ascendió y luego entonces comienza la historia de la iglesia. Apocalipsis 11:19 no está hablando del comienzo de la historia de la iglesia, sino que está hablando de un evento que se realiza hacia el final de la historia de la iglesia. Y eso lo sabemos porque Apocalipsis 11:19, donde se abre el templo y se ve el arca del pacto, se está realizando bajo la sexta trompeta de Apocalipsis. Es decir, las trompetas cubren el mismo periodo de las iglesias. La sexta iglesia es hacia el final de la historia. Así que la sexta trompeta también tiene que ser hacia el final de la historia de la iglesia. Ahora, necesitamos compaginar este mensaje a la iglesia de Filadelfia,
Y lo que quiero mostrarles es que la puerta que se presenta delante de la iglesia de Filadelfia es la puerta que conduce al lugar santísimo. No puede ser la puerta que conduce al lugar santo, porque la sexta iglesia ya es al final de la historia. Apocalipsis 4 y 5 habla del momento cuando Jesús ascendió al cielo y se sentó con su Padre en el trono. Es decir, son dos momentos históricos completamente distintos. Jesús asciende, se abre la puerta del lugar santo, Jesús se sienta con el Padre en el trono. Mucho más adelante, bajo la sexta iglesia, nuevamente se abre una puerta al lugar santísimo, Jesús entra nuevamente a la presencia de su Padre. Ahora, en Daniel 7 encontramos nosotros una descripción de este gran evento. Antes de leer el pasaje que describe este evento, necesito darles un poquito de contexto. En Daniel 7 tenemos una sucesión de reinos. Tenemos un león que representa a Babilonia. Tenemos un oso que representa a Medo-Persia. Tenemos un leopardo que representa a Grecia. Tenemos una bestia espantosa y terrible, un dragón que representa a Roma, el imperio romano. Luego tenemos un cuerno pequeño que sube de la cabeza de ese dragón, que representa otra Roma, Roma religiosa, representa la iglesia romana. Es decir, tenemos un desarrollo de la historia desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y luego Roma religiosa o la iglesia romana. Y ahora quiero que noten lo que sucede después de la historia de la iglesia romana, que dura 1260 años. Vayan conmigo a Daniel, el capítulo 7, y vamos a leer los versículos 9 y 10. Daniel 7 y el versículo 9 y también el versículo 10. Y van a encontrar muchas semejanzas con lo que leímos de Apocalipsis 4. Dice allí: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. ¿Había tronos en Apocalipsis 4? Claro que sí. Dice, fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Yo pregunto, ¿estaba sentado ya allí? No, porque dice que fueron puestos tronos y el anciano de días, ¿qué pasó? Se sentó, que significa que antes estaba parado. Sigue diciendo, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros, ¿qué? Los libros se abrieron. ¿Ven ustedes los mismos elementos que encontramos en Apocalipsis 4? ¿Hay un trono, sí o no? Claro que sí. ¿Hay uno sentado en el trono? ¿Cómo no? ¿Hay tronos también? Claro que sí. ¿Está la hueste angélica? ¿Cómo no? Pero es un poco diferente la escena, porque en Apocalipsis 4, Dios el Padre sencillamente está sentado allí. No se dice que se movió ahí de ninguna parte. Mientras que aquí dice que el Padre entró, se colocó el trono y luego el Padre ¿qué? Se sentó. Y los otros seres sobre los tronos también llegaron y se sentaron. Y después de sentarse, dice que los libros se abrieron y comenzó ¿qué cosa? Comenzó el juicio. Ahora quiero leer algunos otros versículos de Daniel el capítulo 7 para que ustedes se den cuenta la descripción adicional que se da de este evento. Daniel 7, versículos 26 y 27. Dice, pero se sentará el juez. ¿Qué va a pasar? Se va a sentar el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y ahora escuchen bien. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. ¿Cuál es el resultado del juicio? El resultado del juicio es que a Jesús se le va a dar el reino ¿qué? Se le va a dar el reino eterno. Lo mismo que encontramos el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Ahora quiero que noten Daniel 7 y el versículo 13 y 14.
Ustedes notan que se colocan tronos, se coloca un trono, el Padre se sienta en el trono, los libros se abren. Y entonces, como en Apocalipsis 4, ahora se presenta Jesús delante del Padre. Daniel 7 y el versículo 13 y 14. Y miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta ¿dónde? Que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y qué hace cuando entra ya a donde se encontraba Dios el Padre? Dice, le fue dado ¿qué cosa? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será no será destruido. Yo pregunto entonces, en Apocalipsis el capítulo 3, la iglesia de Filadelfia dice que se le da una llave. Vimos que la llave está sobre el hombro, el principado está sobre el hombro, y luego se dice que su reino no va a tener fin ni va a tener límites de extensión. Yo pregunto, ¿es la misma escena que encontramos en Daniel el capítulo 7? Claro que sí. Ahora, quiero que noten el detalle cronológico, que es lo importante. La iglesia de Filadelfia es la sexta iglesia, ya al final de la historia de la iglesia. La siguiente iglesia es la iglesia del juicio, porque la Odisea significa juzgar al pueblo. De la misma manera, en Daniel 7 encontramos que el Padre entra, se sienta, luego llega Jesús con los ángeles, entra por la puerta al lugar santísimo, y entonces se le da a Jesús su reino, un reino que no será corrompido, un reino que es de extensión universal. Y quiero que noten que se le da el reino después de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el periodo de la iglesia romana, que son 1260 años. Ahora quiero que analicemos otro detallito interesante en cuanto al mensaje a la iglesia de Filadelfia. Vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 9. Apocalipsis el capítulo 3 y el versículo 9. Un detallito muy interesante. Dice aquí, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Noten que en conjunción con la iglesia de Filadelfia se menciona ¿qué cosa? La sinagoga de Satanás. Y dice que se dicen ser judíos, pero no lo son. Ahora, ¿qué quiere decir este lenguaje? Que en la iglesia de Filadelfia hay personas que dicen que son judíos y no lo son. Esto no puede referirse a judíos literales. Y ustedes dicen, ¿por qué razón no? Porque esto tiene que ver con la historia de la iglesia, no con la historia de los judíos. La sexta iglesia tiene que ver con la historia de la iglesia universal, no tiene que ver con los judíos. Entonces la pregunta es, ¿qué significa la sinagoga de Satanás que se encontraba allí en la iglesia de Filadelfia? Necesitamos entender, mis queridos hermanos, lo que significa un judío en el Nuevo Testamento. Vayan conmigo a Romanos el capítulo 2 y el versículo 28 y 29. En realidad, cuando se menciona este grupo que dicen ser judíos y no son, lo que quiere decir es que ellos se dicen ser cristianos y no lo son. Porque en realidad ser judío, según la definición del Nuevo Testamento, es ser cristiano, es decir, es recibir a Jesús. Noten Romanos 2 y el versículo 28 y 29. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Es decir, un judío puede ser exteriormente judío, pero según el apóstol Pablo no es judío. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. La verdadera circuncisión no es la literal de un judío, sino que es un judío el que lo es en lo interior,
Y la circuncisión es la del ¿qué? La del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Yo pregunto, ¿qué es un judío realmente? ¿Un judío es uno lo que es exteriormente judío? No. Un judío es el que ha tenido una transformación de su ¿qué? De su corazón, que ha recibido a Jesús como su Salvador y su Señor. Noten Romanos 9 y el versículo 6 al 8. Romanos 9 y el versículo 6 hasta el versículo 8. Dice el apóstol Pablo: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es decir, no todo israelita es israelita, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿quién es el israelita? Sigue diciendo: no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac se será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, es decir, no los judíos literales son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Es decir, ser judío no significa tener la sangre de Abraham en las venas, no significa estar circuncidado, no significa vivir en la tierra de Israel. Ser judío significa tener un corazón transformado por Jesús, significa haber recibido de verdad a Jesús como Salvador y como Señor. Fíjense en San Juan el capítulo 8 y el versículo 37, y luego voy a saltar al versículo 44. Aquí Jesús estaba hablando con los judíos que profesaban ser simiente de Abraham. Y yo quiero que noten lo que Jesús les dijo. Estos que rechazaban a Jesús, Jesús les dice: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes no son judíos. Ustedes se dicen ser judíos, pero no son, porque me han rechazado a mí. Noten San Juan 8 y el versículo 37. Dice Jesús: sé que sois descendientes de Abraham. Es decir, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre, ¿qué cosa? El diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjense que Jesús le dice a los judíos: yo sé que ustedes descienden de Abraham, pero ustedes no son descendientes de Abraham, ustedes no son judíos, porque ustedes me quieren matar a mí. Abraham me amó, quería ver mi día, estaba contento cuando sabía que yo iba a venir, pero ustedes dicen ser hijos de Abraham y quieren matarme, así que ustedes no son hijos de Abraham, nada. Aunque son judíos literales, en realidad no son judíos en verdad, porque no han recibido a Jesús como Salvador y Señor. Un último texto, Gálatas 3 y el versículo 28 y el versículo 29, sobre la identidad de lo que es un judío. Dice en Gálatas 3, 28 y 29: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora viene el versículo clave: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué es lo que significa ser hijo de Abraham? Significa, ¿qué cosa? Haberse unido con Jesús. Si vosotros sois de Cristo, simiente de Abraham sois. Ahora volvamos al aspecto de la sinagoga de Satanás en la iglesia de Filadelfia. Recuerden que esto no tiene nada que ver con judíos literales, porque esta es la sexta iglesia. Ya los judíos han sido rechazados como nación mucho tiempo antes. Lo que quiere decir esto es que en la iglesia de Filadelfia iba a haber personas que se decían ser cristianas y no lo eran. Es decir, que eran cristianos profesos, pero en realidad eran cristianos falsos. Se decían ser judíos, pero no lo eran. Ser judío es unirse con Jesús. Dicen que están unidos con Jesús, pero en realidad no lo estaban. Es decir, que en la iglesia de Filadelfia hay un grupo que se les presenta la puerta abierta
entran por la puerta abierta con Jesús y Jesús va a recibir su reino. Mientras que hay otros que profesan ser cristianos, que no entran y se constituyen, como dice en Apocalipsis el capítulo 3, la sinagoga de Satanás. Ahora quiero que vayamos a Apocalipsis porque tenemos la misma escena o el mismo panorama. Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 2. Y quiero que noten que tenemos los mismos poderes que se mencionan en Daniel el capítulo 7. Apocalipsis 13 y el versículo 2. Dice, y la bestia que vi, escuchen bien, era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. ¿Se dan cuenta que tenemos las mismas bestias de Daniel 7? Tenemos un león, tenemos un oso, tenemos un leopardo y tenemos un dragón. Y luego, por la escasez de tiempo, solo voy a mencionar esto. Luego dice que el dragón le da a la bestia su trono, su poder y su potestad, y entonces la bestia gobierna el mismo periodo de tiempo que el cuerno pequeño. Es decir, que Apocalipsis 13 presenta el mismo panorama de Daniel 7. En Daniel 7 tenemos un león, oso, leopardo, dragón. Luego sale un cuerno pequeño que gobierna 1260 años. Luego entonces viene la escena del juicio. El juez se sienta, Jesús viene con los ángeles y empieza el juicio. Aquí tenemos las mismas bestias, el león, el oso, el leopardo, el dragón, y luego la bestia gobierna 42 meses, es decir, el mismo periodo de 1260 años. Y luego quiero que noten que después que gobiernan el león, el oso, el leopardo, el dragón y la bestia durante el mismo periodo que el cuerno pequeño, quiero que noten lo que sucede inmediatamente después. En Daniel 7 dice que inmediatamente después viene el juicio. Ahora quiero que noten que en Apocalipsis 14, inmediatamente después de estos poderes, también viene el juicio. Apocalipsis 14 y el versículo 6 y 7. Apocalipsis 14 y el versículo 6 y 7. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, escuchen bien, temed a Dios y dadle gloria, porque ¿qué cosa? Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fíjense que en el contexto de estas bestias que se mencionan en Apocalipsis 13, que vimos en Daniel 7, inmediatamente después que gobiernan estos poderes, dice que empieza el juicio, tanto en Daniel como en el libro de Apocalipsis. Ahora, yo quiero que ustedes noten también que inmediatamente después que Apocalipsis 14, 6 y 7 dice, la hora de su juicio ha llegado, en el siguiente versículo, en el versículo 8 de Apocalipsis 14, se dice algo muy interesante. Note lo que dice Apocalipsis 14 y el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ¿qué cosa? Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora fíjense qué interesante, en el mensaje a la iglesia de Filadelfia se coloca una puerta abierta. Esa puerta abierta conduce al lugar santísimo donde está el arca, donde se va a desempeñar el juicio para que Jesús reciba su reino. Y en esa iglesia está un grupo apóstata que se conoce como la sinagoga de Satanás, que dicen que son cristianos genuinos, pero no lo son. Lo mismo tenemos en Apocalipsis el capítulo 13 y 14. Tenemos los mismos poderes, el león, el oso, el leopardo, el dragón, los 1260 años, llega la hora del juicio divino y entonces en el mensaje del segundo ángel dice, ha caído Babilonia. Es decir, que la sinagoga de Satanás en el mensaje a la sexta iglesia es el mismo poder que se denomina en el mensaje del segundo ángel, ¿con qué nombre? Con Babilonia. La sinagoga de Satanás es Babilonia.
Y alguno dirá, pero pastor, usted está diciendo que Babilonia representa personas que profesan ser cristianas y no lo son. Claro que sí. Noten Apocalipsis 18 y el versículo 1 al 4. Apocalipsis el capítulo 18 y el versículo 1 hasta el versículo 4. Le voy a demostrar que aquí se encuentra en Babilonia el pueblo de Dios. Babilonia representa a aquellos que profesan ser pueblo de Dios. Dice en Apocalipsis 18, 1 al 4. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. ¿Suena eso como la sinagoga de Satanás? Claro que sí. Se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y ahora escuchen bien, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, ¿qué? A ver, no les oigo. ¿Salid de ella qué? Pueblo mío. Yo pregunto entonces, ¿Babilonia tiene pueblo de Dios, sí o no? Si en Babilonia no hay pueblo de Dios, ¿por qué razón en este mensaje Dios dice: salid de Babilonia, pueblo mío? Tiene que ser que Babilonia representa el cristianismo apóstata, y que Dios tiene verdaderos creyentes en Babilonia que son sinceros de corazón, que en verdad han recibido a Jesús, pero no conocen mejor y están en Babilonia. Por eso es que Dios llama a esas personas sinceras a que salgan de Babilonia antes de que Babilonia reciba el castigo de Dios. Así que dice: oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus ¿qué? Parte de sus plagas. Ojalá hayan entendido lo que hemos estudiado en esta primera sección de este tema, muy importante. Vamos a repasar lo que hemos estudiado. Hemos encontrado que hay tres puertas: una puerta que conduce al atrio, otra que conduce al lugar santo y otra puerta que conduce al lugar santísimo. Nos hemos dado cuenta que cuando Jesús vino del cielo a la tierra, entró al atrio, porque se presentó como el Cordero perfecto y murió sobre el altar, es decir, sobre la cruz. Después que Jesús murió, ascendió al cielo, entró por esa primera puerta de Apocalipsis 4, entró al lugar santo, a donde se encuentra el candelabro y a donde se encuentra el altar de incienso. Y ahí estuvo Jesús durante mucho tiempo, más de 1800 años estuvo Jesús en el lugar santo. Pero bajo la iglesia de Filadelfia, que se describe también en Daniel el capítulo 7 y Apocalipsis el capítulo 14, después que pasaron Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la iglesia romana, comenzó el juicio. Se abrió esa puerta de Apocalipsis 11:19, que es la misma puerta que se le presenta a la iglesia de Filadelfia, y entonces el Padre entró por esa puerta al lugar santísimo donde está el arca del pacto y se sentó. Y luego entonces dice que el Señor Jesucristo fue traído por los ángeles a donde se encontraba el Padre para participar en la obra del juicio. Y entonces allí Jesús recibió el reino, un reino que nunca se corromperá, un reino que tendrá extensión universal. Es decir, que todas estas profecías compaginan el mensaje a la iglesia de Filadelfia, la profecía de Daniel 7 y la profecía de Apocalipsis 13 y 14. Todos compaginan. Y hemos visto que en el contexto de la iglesia de Filadelfia hay algunos cristianos que profesan ser hijos de Jesús y en verdad no lo son. Y en el contexto de los mensajes de los tres ángeles, hay también algunos que
se denominan ser hijos de Jesús, pero la Biblia los llama Babilonia. Y hemos visto que Dios tiene hijos sinceros allí en Babilonia. Y Él en los últimos días va a llamar a esas personas a salir de Babilonia para integrarse plenamente al pueblo de Dios. Hemos estudiado ahora el contexto histórico del mensaje a la iglesia de Filadelfia, de Daniel el capítulo 7 y de Apocalipsis el capítulo 13 y 14. Quise comenzar con la Biblia porque la Biblia es nuestra norma de fe y de conducta. Pero quiero compartir con ustedes que en nuestro segundo segmento, que sigue inmediatamente, vamos a analizar este tema desde la perspectiva de una autora extraordinaria que compagina perfectamente con lo que hemos estudiado de la Sagrada Escritura. Voy a dedicar la segunda hora para hablar de varias cosas que escribió una autora hace más de 100 años. Su nombre es Elena G. de White. Y ustedes se van a dar cuenta en las citas que les voy a leer cómo ella compagina perfectamente con lo que dice la Biblia, solo que ella amplía y describe con lujo de detalles lo que hemos estudiado durante nuestro primer periodo de hoy. Así que espero que lo que hemos estudiado haya quedado claro y que de esa manera estemos ya preparados para nuestro segundo tema, donde vamos a analizar y a estudiar cuidadosamente los escritos de una señora que participó en estos eventos que se realizaron en 1844, cuando se abrió la puerta al lugar santísimo y entró allí el Padre, para luego entrar el Señor Jesucristo allí para comenzar el juicio, a donde Jesús recibirá el reino, un reino que no se corromperá, un reino que será de extensión universal. Pronto. En esta segunda presentación del tema adoración en el trono de Satanás, quiero comenzar leyendo una cita. En realidad es un capítulo entero que encontramos en el libro Primeros Escritos, la página 54 hasta la página 56. El título del capítulo es El fin de los 2300 días. Dice así. Y la autora Elena White está presenciando esto en visión. Vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Y este trono, quiero decirles, está en el lugar santo. Es lo que se describe en Apocalipsis 4, 1 al 3. Sigue diciendo, me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús, porque entabla una conversación con Jesús, pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como Él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque, dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Luego dice ella, delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías, la una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie indiferente. Quiero que noten que ella ve delante del trono dos grupos. Uno que está arrodillado, muy atento a lo que está pasando en el trono, y el otro grupo de pie, indiferente. Sigue diciendo, los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su Padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Así que el pueblo oraba y el Padre mandaba su bendición a este grupo que estaba delante del trono. Sigue diciendo,
Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo, y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Es decir, los que estaban arrodillados ahí, cuando llegaba la luz, un grupo lo recibía gustosamente, el otro grupo resistía la luz. Nuevamente dice, pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Los que no apreciaban la luz eran los que quedaron parados ahí al lado del trono. Dice, algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Ahora escuchen bien. Vi al Padre levantarse del trono. Recuerden que este es el trono en el lugar santo. Vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo al interior del velo y se sentó. ¿Recuerdan Daniel 7 que el Padre llegó y se sentó? Sigue diciendo, entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó. Y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían sus ojos fijos en él, mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir, aguardad aquí. Ahora escuchen bien, aguardad aquí. Voy a mi Padre para recibir el reino. ¿Recuerdan por qué la puerta estaba abierta y qué iba a hacer cuando entrara por la puerta? La llave sobre el hombro, la potestad del gobierno sobre su hombro. Voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Después de esto, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. O sea que ella está comentando Daniel el capítulo 7. Sigue diciendo, allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada, que era la vestimenta del sumo sacerdote. Sigue diciendo, los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban, Padre, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Hasta este momento ella ha descrito lo que dice Daniel el capítulo 7. Cuando se abrió la puerta al lugar santísimo, se vio el arca del pacto, ahí entró Dios el Padre del lugar santo al lugar santísimo y se sentó. Luego un carruaje de fuego recogió al Señor Jesús y el carruaje de fuego trajo al Señor Jesús al lugar santísimo a donde había entrado el Padre. Ahora, lo que es aterrador es ver lo que dice Elena White en la última parte de este capítulo. Dice lo siguiente: me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Es decir, había un grupo que cuando Jesús se levantó y se movió, ellos tenían los ojos fijos en Jesús y siguieron a Jesús allá al lugar santísimo a lo que iba a hacer.
Pero hay otros que se quedaron prosternados delante del trono y no se dieron cuenta que Jesús se movió. Nuevamente dice, me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Ahora noten, Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía, ahora escuchen esto, vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar, Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Una descripción vívida de lo que pasó en el cielo y lo que pasó en la tierra en 1844, cuando el Señor Jesucristo entró al lugar santísimo para comenzar su obra de juicio allá para ganar su reino. Ahora quiero leer otra cita que encontramos en el libro Primeros Escritos, página 43, donde la autora amplía este punto en cuanto a lo que pasó en 1844. Dice lo siguiente: se me mostró lo que había ocurrido en el cielo al terminar en 1844 los periodos proféticos. Cuando Jesús concluyó su ministerio en el lugar santo, ahora escuchen esto, y cerró la puerta de ese departamento. ¿Hubo una puerta cerrada en Filadelfia? ¿Cómo no? ¿Hubo una puerta abierta a la iglesia de Filadelfia? Claro que sí. ¿Cuál fue la puerta cerrada? La del lugar santo, de donde salió. ¿Cuál fue la puerta abierta? La del lugar santísimo, donde entró. Dice, y cerró la puerta de ese departamento, escuchen bien, densas tinieblas envolvieron a quienes habían oído y rechazado el mensaje del advenimiento y lo habían perdido de vista a él. Ustedes recuerdan que estudiamos en nuestro primer tema que en la iglesia de Filadelfia se coloca una puerta abierta. Esa puerta abierta conduce al lugar santísimo del santuario. Se invita a la iglesia de Filadelfia a entrar por esa puerta donde está el arca del pacto, donde se realiza el juicio. Pero en la iglesia de Filadelfia también está lo que se conoce como la sinagoga de Satanás, que profesan ser seguidores de Jesús, pero que en realidad no lo son. Se dieron cuenta que en este pasaje de Elena White, ella dice que hubo un grupo que se quedó en el trono arrodillado, profesando adorar a Jesús y hablándole a Jesús y pidiéndole a Jesús su Espíritu Santo. Pero dice que en vez de la influencia, ser la influencia del Espíritu Santo, era en realidad la influencia de otro espíritu, del espíritu de Satanás. Es decir, ese grupo que no entró con Jesús al lugar santísimo es lo que la Biblia llama la sinagoga de Satanás, o en los mensajes de los tres ángeles, Babilonia. Ahora, necesito trazar un punto que es de crucial importancia en cuanto a lo que sucedió en 1844. Quiero repasar brevemente algo muy interesante que había en el lugar santísimo del santuario. Ustedes notaron en Apocalipsis 11:19 que dice que se abrió una puerta en el cielo y se vio el arca del pacto. Ahora escuchen bien lo que les voy a decir. Dentro del arca del pacto se encontraban las tablas de la ley. ¿Y qué tenían las tablas de la ley? Tenían los 10 mandamientos. ¿Cuál mandamiento está entre esos 10 mandamientos? Un mandamiento que el mundo cristiano profesa adorar a Jesús y profesa seguir a Jesús, pero pisotea ese mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? El mandamiento número 4, que dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. Ahora, ¿saben lo que es interesante? En 1844, la vasta mayoría
de los cristianos que profesaban el nombre de Jesús guardaban el domingo como el día de reposo, es decir, no guardaban el sábado. Inclusive Elena White, quien escribió esto que acabamos de leer, su esposo Jaime White, José Bates y otros pioneros de la iglesia adventista, todos guardaban el domingo como el día de reposo. Pero lo interesante es que cuando se abrió el lugar santísimo del santuario en 1844, de repente ellos empezaron a descubrir las grandes doctrinas distintivas de la iglesia adventista del séptimo día. Saben que en esa época la mayoría de los cristianos decían que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Usaban textos del apóstol Pablo para decir la ley fue clavada en la cruz. Y enseñaban que el domingo es el día de reposo. Y enseñaban que los muertos cuando se mueren se van directamente al cielo si fueron buenos, o se van directamente al infierno si fueron malos. Así enseñaban los cristianos de esa época. Pero saben que en 1844, cuando los pioneros de la iglesia adventista siguieron a Jesús por la puerta abierta al lugar santísimo, empezaron a descubrir varias cosas muy interesantes. En primer lugar, descubrieron que la ley de Dios todavía está vigente, que la ley no fue clavada en la cruz. ¿Y cómo sabían eso? Bueno, si entraron al lugar santísimo y se veía el arca del pacto, dentro del arca del pacto estaba la ley. Es decir, de repente, al ver el arca del pacto, al estudiar la Biblia, dicen, pero dentro del arca del pacto estaba la ley. Si en la tierra había un arca y tenía la ley, y el arca en la tierra era una copia del arca celestial, entonces en el cielo también tienen que estar los 10 mandamientos dentro del arca. Así que los mandamientos no fueron clavados en la cruz. Y entonces empezaron a decir, sí, pero en los mandamientos que estaban en el arca en la tierra, estaba el mandamiento del sábado en el centro de los 10 mandamientos. Pues si en la tierra encontramos que el arca y los mandamientos son una copia, como dicen Hebreos, del arca celestial, entonces allá tienen que estar también las tablas de la ley y tiene que estar también el sábado. Y por lo tanto empezaron a enseñar que Dios todavía esperaba que sus hijos guardaran la ley de Dios, y que se debía guardar el sábado como día de reposo. Pero descubrieron otras grandes enseñanzas. Descubrieron que en 1844 había comenzado el juicio. La hora de su juicio ha llegado, dice en Apocalipsis, el capítulo 14. Y saben que con el juicio descubrieron una gran doctrina de la iglesia adventista. La mayoría de los cristianos creen que cuando una persona se muere, si fue buena, se va directamente al cielo. Si fue mala, se va directamente al infierno en el momento de la muerte. Pero cuando ellos entraron al lugar santísimo y se dieron cuenta que en 1844 Jesús estaba comenzando el juicio en el lugar santísimo, dijeron, pero un momentico, si en 1844 es que comienza el juicio para separar a los buenos de los malos, entonces los buenos no pueden haberse ido al cielo, ni los malos pueden haberse ido al infierno cuando se murieron. Porque si se fueron al cielo o al infierno cuando se murieron, ¿para qué Dios convoca un juicio para separar a los buenos de los malos? Si cuando se murieron ya fueron separados. Es decir, descubrieron que los muertos nada saben entrando al lugar santísimo. Descubrieron que la ley de Dios todavía está vigente. Descubrieron que el sábado todavía es el día de reposo. ¿Sabe qué más descubrieron? En el lugar santísimo había un potecito de maná. ¿Saben que cuando Dios dio el maná a Israel, lo dio para enseñarles especialmente la importancia de una dieta sencilla, de una dieta vegetariana, de una dieta saludable? Dios le dijo, yo quiero que ustedes estén saludables, no coman esas carnes y esas comidas ricas que comían en Egipto. Ustedes ahora son mi pueblo. Y Dios les dio maná para enseñarles la reforma pro salud. En el arca del pacto, en el Antiguo Testamento, se encontraba un potecito de maná. Y por lo tanto, en el arca celestial, como dice también en Hebreos el capítulo 9, también tiene que haber un pote de maná que enseña la importancia de vivir una vida saludable en armonía con los principios de la salud de Dios. Por eso, poco después de 1844,
Los pioneros de la iglesia adventista empezaron a descubrir que debían dejar de comer carne de puerco, que debían dejar de fumar, que debían dejar de beber alcohol, que debían cuidar su cuerpo porque era templo del Espíritu Santo. Lo descubrieron cuando entraron al lugar santísimo del santuario. Es decir, que varias doctrinas cruciales de la iglesia adventista se formularon como resultado de los pioneros entrar al lugar santísimo del santuario. La ley, el sábado, el estado de los muertos, el juicio, la importancia de los principios de la salud, todo se descubrió como consecuencia de entrar al lugar santísimo del santuario. Pero la mayoría de los cristianos quedaron ¿dónde? La mayoría de los cristianos, como hemos leído, quedaron en el lugar santo y no siguieron a Jesús al lugar santísimo. Por eso siguieron enseñando que la ley fue clavada en la cruz. Por eso siguieron enseñando que el domingo es el día de reposo. Por eso siguieron enseñando que los muertos no están muertos. Por eso siguieron enseñando que no importa lo que te comas, con tal que glorifiques a Dios está bien. Por eso rechazaron la idea de que el juicio comenzó en 1844, porque rehusaron seguir a Jesús. Y mis queridos hermanos, el cristianismo en general se convirtió en lo que la Biblia llama Babilonia o la sinagoga de Satanás. Quiero leerles otra visión que tuvo Elena White. Muy interesante, esto se encuentra también en el libro Primeros Escritos. Y voy a leer esta cita porque es supremamente interesante. Dice lo siguiente, lo tuvo en 1849. El sábado 24 de marzo de 1849, tuvimos con los hermanos de Topsham, Maine, una reunión muy agradable e interesante. El Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros y fui arrebatada en espíritu a la ciudad del Dios viviente, es decir, ella entró en visión. Luego se me mostró que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no pueden separarse. Y que el tiempo escuchen esto, y que el tiempo en que los mandamientos de Dios habían de resplandecer en toda su importancia, y cuando el pueblo de Dios había de ser probado acerca de la verdad del sábado, era cuando se abriese la puerta en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Esta puerta, ahora escuchen bien, no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que lleva al lugar santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca y a donde llega la fe de Israel. Ahora escuchen bien, vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Entonces, ¿cuál es la puerta que el Señor Jesucristo cerró? La puerta del lugar ¿qué? Santo, donde estuvo desde Apocalipsis 4, 1 al 3. ¿Cuál fue la puerta entonces que abrió? Abrió la puerta al lugar santísimo del santuario. Nuevamente dice, vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Y que ahora escuchen esto, y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos de Dios han estado brillando hacia los hijos de Dios, y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Es decir, el sábado llega a ser una prueba en 1844, cuando entran al lugar santísimo, ven el arca del pacto. Sigue diciendo, vi que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo, y Él hubiese pasado al interior del segundo velo. Por tanto,
ahora escuchen esto, los cristianos que durmieron antes que se abriese la puerta de acceso al Santísimo cuando terminó el clamor de medianoche, sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan en esperanza, porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora desde que la puerta se abrió. Es decir, una pregunta que la gente muchas veces se hace es, Pastor Bor, ¿qué de todos esos cristianos que nunca guardaron el sábado? Antes de 1844, toda esa gente que no sabía en cuanto al sábado, ¿qué pasa con ellos? ¿Están perdidos? La respuesta es no. Pero cuando se abrió el lugar santísimo, se vio la ley y en medio de la ley se vio el sábado. Y la gente rechazó ese mensaje. Entonces el sábado llegó a ser una prueba para demostrar si de verdad seguían a Jesús o si seguían a Jesús solamente de nombre y no en realidad. En la página 43 de Primeros Escritos, Elena White dice algo muy interesante. Dice, los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo. Es decir, lo que ellos quieren es que la gente crea que Jesús está en el lugar santo. Los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró. Y de cerrar la puerta del lugar santísimo que Él abrió en 1844, donde está el arca que contiene las 2 tablas de piedra en las cuales fueron escritos por el dedo de Jehová los 10 mandamientos. Saben que hay muchas personas, muchos teólogos que han salido de la iglesia adventista y las primeras cosas que ellos atacan son la idea del juicio, que comenzó en 1844, la idea de que la ley de Dios todavía está vigente, la idea de que el sábado es el día de reposo, la idea de que hay que respetar las leyes de la salud y también la idea de que los muertos están muertos hasta el momento de la resurrección. Hay un individuo cuyo nombre no voy a mencionar por no darle publicidad, que hace algunos pocos años salió de la iglesia adventista y lo primero que atacó fue la entrada de Jesús al lugar santísimo del santuario en 1844. Dicho sea de paso, tiene una publicación. Lo interesante es que la primera edición de esa publicación atacó la entrada de Cristo en 1844 al lugar santísimo. Las siguientes ediciones de su publicación atacó la ley, atacó el sábado, atacó el estado de los muertos, atacó las normas de la salud, atacó el espíritu de profecía. ¿Por qué razón? Porque cuando usted sale del lugar santísimo, cierra la puerta del lugar santísimo, usted pierde de vista las verdades distintivas y especiales para este tiempo, que son las verdades que hoy en día está rechazando el mundo cristiano. Piénsenlo bien, ¿cuáles son las doctrinas que rechaza el mundo cristiano que tiene la iglesia adventista del séptimo día? La ley, el sábado, el estado de los muertos, la reforma pro salud, la idea de que el juicio comenzó en 1844 y también el espíritu de profecía como un don especial de Dios a su iglesia. Como rehúsan entrar al lugar santísimo, rechazan las verdades que se encuentran centradas en el lugar santísimo y se tornan lo que la iglesia de Filadelfia llama la sinagoga de Satanás, se tornan lo que la Biblia llama Babilonia. Quiero leerles otra cita que encontramos también en Primeros Escritos, página 255, donde dice Elena G. de White esto: se me mostró que el residuo o el remanente siguió por fe a Jesús en el lugar santísimo, y al contemplar el arca y el propiciatorio fue cautivado por su resplandor. Jesús levantó entonces, ahora escuchen esto bien, levantó la tapa del arca y he aquí que se vieron las tablas de piedra con los 10 mandamientos grabados en ellas.
El residuo leyó aquellos vívidos oráculos, pero retrocedió tembloroso al ver que el cuarto mandamiento estaba rodeado de una aureola de gloria y brillaba en él una luz mucho más viva que en los otros 9. Ningún indicio encontró allí el pueblo de Dios de que el descanso sabático se hubiese abolido o trasladado al primer día de la semana. El mandamiento está escrito tal como lo dictó la voz de Dios en solemne e imponente majestad sobre el monte, entre el fulgor de los relámpagos y el estampido de los truenos. Era el mismo mandamiento que con su propio dedo escribió en tablas de piedra. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Los fieles, dice ella, se admiraron de la solicitud con que estaban cuidados los 10 mandamientos, puestos junto a Jehová, cubiertos y protegidos por su santidad. Vieron que habían estado pisoteando el cuarto mandamiento del decálogo, observando un día transmitido por los paganos y papistas en vez del día santificado por Jehová. Se humillaron ante Dios y lamentaron sus pasadas transgresiones. Eso describe lo que sucedió en 1844 con los que entraron con Jesús al lugar santísimo. De repente descubrieron todas las doctrinas distintivas y especiales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero el mundo cristiano rehusó entrar. Profesa seguir a Cristo, profesa hacer lo que dice Jesús, pero alberga una serie de doctrinas que son contradictorias a las enseñanzas de Jesús, a las enseñanzas de la Biblia, y por eso la Biblia los llama la sinagoga de Satanás y los llama Babilonia. En una visión muy interesante de Elena White, Primeros Escritos, esta es una visión un poco larga, así que solamente voy a leer algunas porciones de esta cita. Página 258 a la página 261 de Primeros Escritos, la sierva de Dios dice esto, y quiero que noten el paralelismo con lo que sucedió en el día del Pentecostés y lo que sucedió en 1844. Dice lo siguiente: se me recordó la proclamación del primer advenimiento de Cristo. Juan fue enviado en el espíritu y el poder de Elías a fin de que preparase el camino para Jesús. Ustedes saben que Juan el Bautista fue llamado para preparar el camino para la primera venida de Jesús. Ahora escuchen bien. Los que rechazaron el testimonio de Juan no recibieron el beneficio de las enseñanzas de Jesús. Es decir, los que rechazaron el mensaje de Juan cuando Jesús enseñó, también rechazaron a Jesús. Sigue diciendo, su oposición al mensaje que había predicho la venida de él, los colocó donde no les era fácil recibir las evidencias más categóricas de que era el Mesías. Satanás indujo a aquellos que habían rechazado el mensaje de Juan a que fuesen aún más lejos, a saber, que rechazasen y crucificasen a Cristo. ¿Ven? Rechazaron el mensaje de Juan, por lo tanto no estaban preparados para recibir el mensaje de Jesús. Pero hay más. Dice, al obrar así, se situaron donde no pudieron recibir la bendición del Pentecostés, que les habría enseñado el camino al santuario celestial. 3 pasos. Rechazaron el mensaje de Juan, por lo tanto rechazaron el mensaje de Jesús, por lo tanto rechazaron lo que sucedió en el día del Pentecostés. Sigue diciendo ella, el desgarramiento del velo en el templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos no serían ya recibidos. Es decir, cuando el velo se rasgó, Dios estaba anunciando, se terminaron los sacrificios en Israel. Sigue diciendo, el gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado. Y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés
dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial, donde Jesús había entrado con su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación, es decir, para poder derramar sobre ellos el Espíritu Santo. Fíjense entonces los pasos. Recibieron el mensaje de Juan, por lo tanto recibieron el mensaje de Jesús, por lo tanto siguieron a Jesús de la tierra al lugar santo del santuario celestial y pudieron recibir la bendición que se derramó en el día del Pentecostés. Pero ¿qué pasó con la mayoría de los judíos? Habían rechazado el mensaje de Juan, por lo tanto habían rechazado a Jesús y por lo tanto en el día del Pentecostés rechazaron el hecho de que Jesús había entrado al lugar santo del santuario. Fíjense lo que sigue diciendo la autora. Pero los judíos fueron dejados en tinieblas totales. Perdieron toda la luz que pudieran haber tenido acerca del plan de salvación. Y siguieron confiando en sus sacrificios y ofrendas inútiles. El santuario celestial había reemplazado el terrenal, pero ellos no tenían noción del cambio. Por lo tanto, no podían recibir los beneficios de la mediación de Cristo en el lugar santo. Y luego va a hablar de lo que pasó en 1844, que es paralelo con el mundo cristiano. Sigue diciendo, muchos miran con horror la conducta seguida por los judíos al rechazar a Cristo y crucificarlo. Dicen, ¡ay, qué horrible que crucificaron a Cristo! Y cuando leen la historia del trato vergonzoso que recibió, piensan que le aman y que no le habrían negado como le negó Pedro, ni le habrían crucificado como lo hicieron los judíos. Pero Dios, quien lee en el corazón de todos, probó aquel amor hacia Jesús que ellos profesaban tener. Todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción otorgada al mensaje del primer ángel. Pero muchos que profesaban amar a Jesús y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su venida. Igual que Juan anunció la venida, se burlaron de él. Cuando se levantó Guillermo Miller a anunciar que Jesús iba a venir, 1844, se burlaron del mensaje de él. Sigue diciendo, en vez de recibir el mensaje con alegría, declararon que era un engaño. Aborrecieron a aquellos que amaban su aparición y los expulsaron de las iglesias. Igual que los judíos hicieron con los hijos de Dios, expulsaron a ellos de las sinagogas. Sigue diciendo, los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir el beneficio del segundo. Igual que los que rechazaron a Juan no pudieron recibir el mensaje de Jesús. Dice, los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir beneficio del segundo. Tampoco pudo beneficiarles el clamor de medianoche que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Nota los tres pasos otra vez? El paralelismo. Rechazan al de Juan, rechazan el mensaje de Jesús, rechazan la entrada de Jesús al lugar santo. En 1844 los mileritas predican, ese mensaje se rechaza por parte del mundo cristiano en su mayoría. Como resultado no están listos para recibir el mensaje del segundo ángel, que es de salir de allá, y por lo tanto están impreparados para seguir a Jesús al lugar santísimo del santuario. Sigue diciendo, y por haber rechazado los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales, que son aquellos que rechazaron lo que sucedió en 1844, las iglesias nominales han crucificado estos mensajes de los tres ángeles y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al Santísimo, ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí. Como los judíos que ofrecieron sus sacrificios inútiles, ofrecen ellos sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó. ¡Qué bárbaro! La mayoría de los cristianos están elevando sus oraciones al apartamento donde no está Jesús.
No siguieron a Jesús al Santísimo y por lo tanto no le están obedeciendo. Sigue diciendo, como los judíos que ofrecieron sus sacrificios inútiles, ofrecen ellos sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó. Y ahora escuchen, y Satanás, a quien agrada el engaño, asume un carácter religioso y atrae hacia sí la atención de esos cristianos profesos, obrando con poder sus señales y prodigios mentirosos para sujetarlos en su lazo. La sinagoga de Satanás, ¿recuerdan? Babilonia, que está llena de demonios, dice la Biblia. Dice, a algunos los engaña de una manera y a otros de otra. Tiene diferentes seducciones preparadas para afectar diferentes mentalidades. Algunos consideran con horror un engaño, mientras que reciben otro con facilidad. Satanás seduce a algunos con el espiritismo. También viene como ángel de luz y difunde su influencia sobre la tierra por medio de falsas reformas. Las iglesias se alegran. Estas son las iglesias que rechazaron el mensaje de 1844. Las iglesias se alegran y consideran que Dios está obrando en su favor de una manera maravillosa cuando se trata de los efectos de otro espíritu. La excitación se apagará y dejará al mundo y a la iglesia en peor condición que antes. Y ahora escuchen, hoy en día se ve supuestamente un gran reavivamiento entre las iglesias protestantes de los Estados Unidos. La gente habla en lengua y la gente salta y la gente canta y la gente grita y hay milagros y sanamientos y todo. Escuchen esto. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales, es decir, las iglesias que rechazaron el mensaje de la entrada de Cristo al lugar santísimo. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y esta es la buena nueva. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe. Ahora escuchen bien, Satanás sabe que ese mensaje viene invitando a los verdaderos hijos de Dios a salir de esas iglesias donde hay milagros y señales y prodigios. Dice, Satanás lo sabe. Y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas, a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando a favor de las iglesias. Pero la luz resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas y se decidirán por el remanente. Ahora, permítame leerles un par de citas de Elena G. de White sobre la sinagoga de Satanás. ¿Están entendiendo lo que es la sinagoga de Satanás? Que el mundo cristiano se convirtió en la sinagoga de Satanás en Babilonia en 1844 porque rechazó los mensajes especiales del lugar santísimo. Y lo triste es que hoy en día en la iglesia adventista nosotros queremos adorar como adoran ellos y queremos usar los métodos de evangelismo que usan ellos y queremos enseñar lo que enseñan ellos y no usamos el espíritu de profecía por temor a ofenderlos a ellos. Fíjense lo que dice
Elena White sobre lo que es la sinagoga de Satanás. Cristo se refiere a la iglesia, y esto se encuentra en una revista que se llama Review and Herald, diciembre 4 de 1900. Cristo se refiere a la iglesia sobre la cual Satanás preside como la sinagoga de Satanás. ¿Cómo se llama la iglesia sobre la cual preside Satanás? La sinagoga de Satanás. Escuchen bien. Sus miembros son los hijos de la desobediencia. Son aquellos que escogen pecar, quienes se esfuerzan por anular la ley de Dios. Si hubieran entrado al lugar santísimo, ¿tratarían de anular la ley de Dios? No, porque en el lugar santísimo ¿qué se encuentra? El arca y la ley. Así que no iban a deshacerse de ella. Son aquellos que escogen pecar, quienes se esfuerzan por anular la ley de Dios. La obra de Satanás consiste en entremezclar el mal con el bien y quitar así la distinción entre el bien y el mal. Cristo desea tener una iglesia que se esfuerza por separar el mal del bien, cuyos miembros a sabiendas no toleren el actuar mal, sino que expulsen el mal del corazón y de la vida. En otra cita, Testimonios para los Ministros, la página 12, añade algunas ideas a lo que acabo de leer. Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Cristo la llama la sinagoga de Satanás porque sus miembros son los hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para echar a un lado la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de la desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. Y en este tiempo el poder de la inspiración satánica se mueve en instrumentos vivientes para llevar a cabo la gran rebelión que comenzó en el cielo contra Dios. Eso es lo que caracteriza al mundo cristiano. Ahora, yo quisiera leer una cita que encontramos en el libro El conflicto de los siglos, las páginas 516 y 17, a donde Elena White describe lo que ha pasado con el mundo cristiano como resultado de no entrar al lugar santísimo del santuario celestial. Dice lo siguiente: pero muchos de los reavivamientos de los tiempos modernos han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina que en épocas anteriores acompañaban los trabajos del siervo de Dios, de los siervos de Dios. Es verdad que estos reavivamientos despiertan gran interés, que muchos se dan por convertidos y aumenta en gran manera el número de los miembros de las iglesias. No obstante, los resultados no son tales que nos autoricen para creer que haya habido un aumento correspondiente de verdadera vida espiritual. La llama que alumbra un momento se apaga pronto y deja la oscuridad más densa que antes. Ahora escuchen, ¿qué caracteriza a estos reavivamientos? Dice, los reavivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación, que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. Es decir, la gente quiere reavivamientos que apelen a sus emociones y que traigan algo emocionante, algo nuevo. Sigue diciendo, los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica y poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. Yo he encontrado esto vez tras vez.
La gente donde hay emoción y donde hay toda clase de cosas que apelan a los sentidos y donde hay baile religioso y donde hay milagros y todo lo sensacional, ahí se llena. Pero empiece a predicarles sobre la importancia de que Dios quiere que guardemos su ley, que Dios quiere que guardemos el sábado, y el lugar inmediatamente se vacía. Ese es un reavivamiento falso. Sigue diciendo la sierva de Dios: para toda alma verdaderamente convertida, la relación con Dios y con las cosas eternas será el gran tema de la vida. Pero, ¿dónde se nota en las iglesias populares de nuestros días el espíritu de consagración a Dios? Los conversos no renuncian a su orgullo ni al amor del mundo. No están más dispuestos a negarse a sí mismos, a llevar la cruz y a seguir al manso y humilde Jesús que antes de su conversión. La religión se ha vuelto objeto de burla de los infieles y escépticos, debido a que tantos de los que profesan ignoran sus principios. El poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. Las comidas campestres, las representaciones teatrales en las iglesias, los bazares, las casas elegantes y la ostentación personal han alejado de Dios los pensamientos de la gente. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan el espíritu, mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención. Eso describe el cristianismo, la sinagoga de Satanás. Sigue diciendo: a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias, sí, en la sinagoga de Satanás y en Babilonia, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los días apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces, muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. Ahora Satanás sabe esto. Fíjense lo que sigue diciendo. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, el verdadero reavivamiento. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí, en esas iglesias, se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. ¡Qué barbaridad! Está ampliando lo que encontramos en el mensaje a la iglesia de Filadelfia y lo que se encuentra en los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis, el capítulo 14. Ahora, ¿recuerdan ustedes ese capítulo de Primeros Escritos donde Elena White describió cómo el Padre entró y se sentó y luego Jesús en un carro de llamas fue traído donde estaba el Padre, se abrió la puerta al lugar santísimo y ahí empezó el Señor Jesucristo su obra? Pues saben ustedes que ese capítulo tiene solamente 1 página y media en el libro Primeros Escritos. Ese libro, Primeros Escritos, fue escrito muy temprano en el ministerio de Elena G. de White. Más adelante ella lo amplió en el libro El Conflicto de los Siglos. Lo interesante es que en El Conflicto de los Siglos, esa página y media de Primeros Escritos, ella amplía desde la página 461 del Conflicto de los Siglos hasta la página 600.
218. Es decir, más de 100 páginas. Ella amplía lo que se encuentra en esa página y media. ¿Y saben lo que es interesante? Voy a darle los títulos de los capítulos del conflicto de los siglos y les voy a decir qué contienen esos capítulos para que ustedes vean que cuando se abrió la puerta del lugar santísimo, las verdades especiales de la iglesia adventista se revelaron en el lugar santísimo. Página 461 a la página 475, el título del capítulo es El Templo de Dios. Está hablando allí del santuario. En la página 476 a la página 485, lamentablemente en español la traducción es Jesucristo nuestro abogado, pero en inglés, que fue el título que ella le dio, el título es In the Holy of Holies, en el lugar santísimo. Es decir, está describiendo la entrada de Jesús al lugar santísimo. El siguiente capítulo, página 486 a la página 503, lamentablemente en español está el título Los Estados Unidos en la profecía. Pero en inglés el título que le dio la hermana White es God's Law Immutable, la ley de Dios inmutable. Fíjense que ella está hablando del santuario, del lugar santísimo, la inmutabilidad de la ley de Dios. El siguiente capítulo se titula, página 504 al 513, una obra de reforma. Todo el capítulo tiene que ver con restaurar el sábado como el día de reposo. El siguiente capítulo, página 514 al 532, el título es La verdadera conversión es esencial. El título que le dio la hermana White fue Modern Revivals. ¿Recuerdan ese parrafito donde habla la hermana White de que Satanás tomó el lugar donde estaba Jesús en el trono y respiraba en una influencia impía? Pues ese parrafito chiquito lo amplía ella en todo este capítulo, desde la página 514 hasta la 532. Describe lo que está pasando en el mundo cristiano hoy. El siguiente capítulo, el juicio investigador. En inglés, Facing Life's Record, página 533 a la página 545. Nuevamente, hablando del juicio. Y luego, en los siguientes capítulos, que son varios capítulos, les voy a dar los títulos: El origen del mal, la enemistad entre el hombre y Satanás, quiénes son los ángeles, el misterio de la inmortalidad, y pueden hablarnos nuestros muertos. En esos capítulos, que son 5 capítulos, ¿saben qué doctrina enfatiza Elena G. de White? Enfatiza la doctrina de que los muertos están muertos y que no pueden comunicarse con los vivos, que van a resucitar en la resurrección cuando Jesús venga. ¿Cuáles son las verdades distintivas que está enfatizando Elena G. de White aquí en estos capítulos, donde amplía esa página y media? Ella está enfatizando las verdades distintivas de la iglesia adventista del séptimo día. Porque cuando los pioneros de la iglesia adventista entraron al lugar santísimo, ellos detectaron las grandes verdades que distinguen a la iglesia adventista de todas las iglesias cristianas del mundo. Ahora, Satanás tiene interés especial en infiltrar a la iglesia adventista. Hoy en día, el estilo de adoración que hay en la iglesia adventista, en muchas de ellas, y podría decir cada vez la mayoría de ellas, es el estilo de adoración que han importado de las iglesias protestantes, de las iglesias que describe la Biblia como la sinagoga de Satanás o Babilonia. La pregunta clave es: ¿por qué estamos tratando de introducir esta metodología de adoración a la iglesia adventista de esas iglesias, cuando nosotros como iglesia tenemos un mensaje tan poderoso que necesita el mundo? Un mensaje sobre el hecho de que el juicio está transpirando y nuestra vida debe estar puesta en armonía con la ley de Dios. Un mensaje de que la ley de Dios está vigente. Un mensaje de que no podemos pisotear el sábado, de que debemos guardar el sábado como día de reposo. Un mensaje de que los muertos no saben nada, que cierre las puertas de la iglesia al espiritismo. Un mensaje de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, debemos cuidarlo practicando las normas de la salud. Un mensaje especial del espíritu de profecía, el don de profecía que Dios ha dado a la iglesia adventista para exaltar estas grandes enseñanzas de la santa palabra de Dios. Hoy en día prácticamente no se escucha ni el nombre de Elena G. de White en la iglesia.
No se escuchan las verdades distintivas de la iglesia adventista. La razón es que nosotros, en vez de invitar a los que están en el lugar santo que entren al lugar santísimo, nosotros estamos queriendo cerrar la puerta del lugar santísimo y otra vez meternos al lugar santo del santuario. Es decir, en vez de testificarle a la sinagoga de Satanás, a Babilonia, queremos convertirnos nosotros precisamente en eso. Mi oración, mis hermanos y hermanas, es que nosotros nuevamente exaltemos el mensaje de verdad presente para este tiempo y no dejemos que Satanás distraiga al pueblo remanente de Dios.